Continuamos viendo Ambiente y Medio. Periodismo y ecología en su máximo nivel de conservación. Durante 40 años, Monsanto y sus acólitos nos vendieron la idea de que el glifosato, ese veneno que se vende junto con la soja transgénica, era inocuo como el agua bendita. A pesar de que había estudios e investigadores como el argentino Andrés Carrasco, tan difamado, a pesar de que ahora se sabe que tenía razón, que señalaban que el glifosato no solamente no era inocuo, sino que era seguramente cancerígeno. Los distintos organismos internacionales fueron sosteniendo las mismas palabras que Monsanto. El glifosato es agua bendita. Hasta que hace poco menos de 2 años el Centro Internacional de Investigación para el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud señaló y catalogó al glifosato como potencial cancerígeno. ¿Cómo era posible si durante 40 años los organismos internacionales habían sostenido lo mismo que Monsanto, que ahora pareciese una institución de las Naciones Unidas calificando como potencial cancerígeno a ese veneno, a ese herbicida? Y era posible porque, como se descubrió ahora, durante esos 40 años Monsanto trabajó venalmente con los funcionarios y expertos que debían controlar la marcha del glifosato. Esto llevó a que, por ejemplo, vean el siguiente recorte. Francia decidió prohibir el glifosato, aunque el resto de Europa no lo acompañe, pero se supo en estos días que el resto de Europa lo va a acompañar en el pedido de prohibición del glifosato en el continente europeo. Y el diario Le Monde, no una revistucha radical de izquierda verde, no, el diario Le Monde de Francia acaba de señalar cómo Monsanto manipuló la información científica. ¿A través de qué instrumento periodístico? Los Monsanto Papers. Así como están los Wikileaks y todo eso, están los Monsanto Papers, que son ¿qué? El recopilado de más de 3.000 y pico de documentos que fueron desclasificados por pedido de un juez de San Francisco. Precisamente un juez que estaba investigando la relación venal, la relación casi promiscua entre Monsanto, la empresa semillera más importante del mundo, ahora comprada por Bayer, y los expertos, entre comillas, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Así es como se conoce. ¿Y qué es lo que publicó Le Monde? Publicó los Monsanto Papers, que son correos electrónicos, informes, cartas, etcétera, etcétera, que demuestran que verdaderamente los empleados de Monsanto eran los escribas fantasmas de los informes que después los expertos simplemente sellaban como si fuesen propios. Expertos independientes, comprados por Monsanto. Eso es hoy el mundo. Así funciona. Un detalle que quizás explique alguna de estas cosas. Hace 30 años, el mercado de la venta de semillas lo integraban aproximadamente 7.000 empresas. ¿Saben cuántas controlan hoy ese mercado? Apenas 7. ¿Tendrá algo que ver una cosa con la otra? Y es bastante probable. Y la última reflexión. ¿Qué pasa que en la Argentina solamente el portal Infobae publicó los Monsanto Papers? Para los demás, ¿no es noticia que se demuestre que durante 40 años una empresa multinacional sobornó expertos para que digan que el glifosato no es lo que ahora se sabe que era? Revisemos las secciones rurales de los diarios. Camila. Sergio, ¿sabés que tengo una duda? No sé qué significa la palabra biorremediación. A ver si me ayudás. A ver, te ayudo. Biorremediación. Por un lado, obviamente, es una palabra compuesta. La remediación se entiende que es un proceso por el cual se recupera un ecosistema que está dañado. Digamos, un río contaminado, un lago que está contaminado, cualquier ámbito que se intenta remediar. ¿Y por qué la palabra o el prefijo bio por delante? Porque esa remediación se hace utilizando seres vivos, principalmente plantas, que creo que es lo que vos me vas a contar. Es decir, remediar a través del uso de seres vivos y poder recuperar un ambiente que había sido dañado. Bueno, ahora bien, con esta definición vayamos a ver el Parque Natural Lago Lugano, donde justamente se hace biorremediación. Vamos.
Bueno, estamos gestionando el Parque Natural Lago Lugano y estamos trabajando en la restauración ecológica del parque. Esto quiere decir tratar de recuperar el paisaje original de lo que en un pasado fue el Bajo de Flores, que es la orilla del riachuelo, con la desembocadura del arroyo Sildañez. Todo lo que se está recreando es el ecosistema original. Exactamente, o sea, lo que nosotros buscamos es devolver un equilibrio a una zona muy modificada por el hombre. Trabajamos en técnicas de biorremediación, una es por balsas vegetadas y otra por humedales artificiales, y después por otra parte lo que hacemos es la restauración de la costa original. Por una parte la limpieza de costa y por otra parte el trasplante de especies nativas en la costa para restaurar el ecosistema original, porque son costas muy invadidas por especies exóticas. Todo esto que vemos acá, la mayoría son plantas exóticas. Este que tenemos acá es un molle, que bueno, como los otros árboles que estamos plantando acá, son árboles típicos de esta región. El agua sucia ingresa a ese tanque donde se hace la primera decantación, donde quedan los sólidos más pesados. De ahí pasa a cada una de estas piletas que son humedales artificiales, donde las plantas con sus raíces van absorbiendo todos los metales pesados y todo aquello que contamina. Y luego vuelve al Sildañez una vez que ya está un poco más limpia. Cada vez que de las lluvias o las subidas del riachuelo viene toda una serie de elementos sucios de basura. Entonces todo esto que se hace todas las semanas es la limpieza de costa, que se llama, donde se retiran todos los elementos, botellas, latas, pañales. Estas son las llamadas balsas de biorremediación. Se arman acá con una serie de elementos, lo hace un grupo también de voluntarios. Se les ponen una serie de plantas nativas que están allá en un vivero. Bueno, nosotros lo que hacemos es vegetar balsas con plantas palustres para bajar al arroyo Sildañez. Lo que hace la balsa, lo que hacen las plantas, mejor dicho, es extraer el exceso de nutriente que tiene el agua y otros contaminantes como metales pesados o hidrocarburos, y también a través de la raíz oxigena el agua. Y eso muy de a poco va mejorando la calidad del agua y ayuda a que vuelva de a poco la naturaleza, pececitos, después los predadores de los peces. El agua se va a empezar a limpiar y por eso están volviendo los animales. Ya cuando aparecen las tortugas y los pescaditos es porque el agua empieza a procesar su limpieza. Es una reserva muy linda para ver el proceso de restauración del paisaje y que dentro de, no sé, 10 años esto va a ser otra cosa. No es solo una concepción estética, que es lindo tener un parque donde sí van a ver, como ven ustedes, hay muchas flores, mucho verde. Estos sistemas naturales dispuestos a lo largo de la ciudad permiten que naturalmente nuestras fuentes de vida sean de mayor calidad. Por esta actividad han pasado 850 participaciones de vecinos a lo largo del año. La verdad que me encantó la iniciativa y aparte los chicos nos enseñan un montón de cosas. Se aprende muchísimo y la gente que no tenía ninguna idea sale con un montón de información y con ganas y está muy bueno que suceda. Cada una de esas personas que vino a trabajar con nosotros y se fue, se va distinto. Se la piensa 2 veces en dónde tira la basura, se la piensa 2 veces qué tira por la rejilla del patio. Y ahí yo creo que está el verdadero impacto, ¿no? O sea, la transformación de los hábitos. Generar conciencia. Exactamente. Pero generamos conciencia a través de la acción directa. No te vayas, que en un ratito Tommy me va a explicar la relación entre las botellas de PET y el terremoto de México. Alguna relación aparentemente tiene. Y después en un ratito también Andrea Ferrario y Camila Haddad nos van a contar si es posible. A ver, ¿podemos ver de vuelta esas imágenes tremendas de conejos y otros animales maltratados para testear? A ver, ahí está. Ahí está. Animales que son... Este es el resultado de animales que fueron utilizados para testear maquillaje que luego utilizan los humanos. Es decir, la manera de saber que una mujer no va a tener una reacción negativa al ponerse tal o cual cosa en la cara es primero hacer sufrir a un animal. Linda manera, ¿no? Muy ética la industria que hace estas cosas. Bueno, en un ratito Andrea y Cami me van a contar, nos van a contar, te van a contar si es posible hacer cosméticos que sean cruelty free, es decir, sin crueldad hacia los animales. Seguramente es posible y si no, no habría que usarlos. Aquellos que dañan a los animales. ¿Hablamos de animales? Hablamos de Monsanto, cierto. Hace un rato hablábamos de Monsanto.
¿Qué tiene que ver Monsanto con la guerra de Vietnam? Curiosamente mucho, porque Monsanto y Dow Chemical, dos de las grandes productoras de veneno a escala mundial, fueron las que desarrollaron el producto con el que Estados Unidos roció Vietnam, provocando, además de muertes por balas, una de las tragedias sociales y ambientales más dolorosas de la historia de la humanidad. Cicatrices. La posverdad, ese concepto tan repetido en estos días sin demasiado rigor, supone decir algo que no es cierto y tomarlo como válido. Es decir, mentir. O al menos narrar la realidad del modo que al sujeto le convenga. La utilización de herbicidas, esos compuestos químicos ideados para matar plantas que afectan los cultivos, son, en la era de la posverdad, una suerte de certeza ineludible, hasta que uno recuerda Vietnam. Una guerra espantosa fue el escenario de la mayor aplicación de herbicidas de la historia. Al invadir aquel país del sudeste asiático y forzar el conflicto, los estadounidenses hallaron un enemigo que no podían matar con balas: la selva. Apelaron entonces a las multinacionales que ellos mismos protegían. Entre Monsanto y Dow Chemical, que aún se dedican a vender venenos, idearon un compuesto resultado de la mezcla en partes iguales de dos herbicidas hormonales, el 2,4-D y el 2,4,5-T. De esa fusión nació el defoliante que convertiría a la guerra de Vietnam en un asesinato en masa: el agente naranja. Entre 1962 y 1971, Estados Unidos roció Vietnam, Laos y Camboya con unos 80 millones de litros de material que contenía herbicidas y defoliantes químicos mezclados con combustible para aviones. El objetivo era defoliar, es decir, librar de toda cobertura vegetal tierras forestales y rurales, privando a la guerrilla de cubierta donde protegerse. Un segundo objetivo era la destrucción de la capacidad de los campesinos para ganarse la vida en el campo, obligándolos a huir a las ciudades dominadas por los Estados Unidos, privando así a la guerrilla de su apoyo rural y el suministro de alimentos. Lo que no decían, pero luego se supo que ya se sabía, era que un objetivo no explicitado era el envenenamiento masivo y letal de territorios y personas de manera irreversible. Ya en 1969, mientras Estados Unidos seguía con su rociado indiscriminado, se conocieron pruebas científicas que confirmaban que el agente naranja contenía una dioxina conocida como TCDD. En el libro Juicio al agente naranja, Peter Schuck, profesor de la Universidad de Yale, la calificó como la molécula más tóxica jamás sintetizada por el hombre. Más tarde se conoció que desde una década antes de la guerra, Estados Unidos sabía de su capacidad mortífera y de su condición de compuesto no biodegradable. El 15% de la superficie de Vietnam resultó contaminada por estos productos en dosis más de 10 veces superiores a cualquiera aceptada en suelos estadounidenses. En algunas zonas, las concentraciones de TCDD fueron cientos de veces mayores a los niveles considerados seguros por la Agencia de Protección Ambiental norteamericana. Además de los muertos por las balas, números conservadores señalan que el agente naranja asesinó a más de 400.000 vietnamitas y provocó malformaciones congénitas en 500.000 de bebés nacidos luego del rociado de los campos. La tragedia social se agudizó con la tragedia ambiental. Cerca de 10 millones de hectáreas fueron envenenadas e inutilizadas por las siguientes 4 décadas. Hoy, el agente naranja está lógicamente prohibido, pero venenos presuntamente menos agresivos se siguen produciendo y por los mismos actores. Lo ambiental es un proceso y como todo proceso requiere de la memoria para poder saber qué es lo que pasó a lo largo del tiempo. Yo les recomiendo, si fuese posible, que vayan alguna vez al Museo de la Guerra en la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam, donde todo esto que acabamos de contar en Cicatrices aparece documentado. Esto pasó. Y el desastre ambiental y social, por supuesto, del sudeste asiático tiene nombre y apellido. Empresas que todavía
funcionan como si no hubieran provocado esa matanza brutal de personas y del ambiente. Pero como lo ambiental, decíamos, es un proceso, vamos a inaugurar, gracias a la tecnología, gracias a Google Earth, esta pequeña seccioncita donde le vamos a mostrar qué pasó a lo largo del tiempo. Yo insisto siempre en una cosa, lo ambiental no es una foto, porque si uno toma una foto de determinado momento, pierde la dimensión respecto de por qué se produjo, cuándo se produjo y cómo se llegó al momento de la foto. Observemos esto, ocupación de humedales en un sector del delta de la provincia de Buenos Aires, del delta del Tigre, ¿no? El delta bonaerense, y vamos a tomar el Google Earth desde el 2002, desde comienzos de este siglo, hasta el 2016. Y miren cómo, observen la pantalla, esto es lo que fue ocurriendo a lo largo de ese tiempo. Miren, teníamos un humedal, había una vez un humedal, ¿y en qué se fue convirtiendo? En un inmenso, gigantesco barrio cerrado. Es decir, que todo aquello que el humedal proveía como servicio ambiental antes de la fecha en la cual Google Earth nos permite medir y señalar la ocupación del territorio, todos esos servicios ambientales, lo más probable es que se hayan perdido o hayan disminuido en su impacto groseramente. ¿Qué quiere decir esto? Después, inundaciones, amigo mío, porque precisamente haber tapizado, como se muestra acá, a lo largo de solamente 15 años, sin ningún tipo de capacidad de protección del humedal, toda esa zona, lo único que puede haber provocado es un daño ambiental grave, que después se ve cuando la Basílica de Luján está tapada de agua casi hasta la altura de la cruz. Ahora lo prometido, Andrea Ferrario y Camila Haddad nos muestran cosméticos que son libres de crueldad animal. Ojalá sea así. Sí, lo prometido es deuda, así se dice, y acá estamos. Andrea es experta en cosméticos sin crueldad. Experta digo porque los usa, porque vos usás esto en tu casa, te maquillás con estos maquillajes. Primero déjame preguntarte, ¿qué te motiva a utilizar esto? ¿Por qué? Bueno, simplemente que estos maquillajes no son probados en animales. Es cuestión de ponerse a leer un poco y enterarse de las cosas terribles que les hacen a los animales. Por ejemplo, no solo en maquillajes, también, no sé, ¿viste cuando te dicen usá shampoo que no vas a tener lágrimas? Bueno, esos shampoos los hicieron ingerir a los animales y después se lo meten en los ojos hasta dejarlos ciegos. Pero vayamos al maquillaje. Estos maquillajes son totalmente, o sea, están buenísimos, sirven perfecto y sustituyen a un maquillaje probado en animales de la misma manera. Los usás, salen lo mismo. ¿Lo puedo comprar en una farmacia igual que los otros? Sí, podés comprarlos. Igualmente hay que investigar un poco antes porque acá en Argentina la legislación todavía no está terminada, o sea que acá se venden muchos productos utilizados en animales. Entonces es cuestión de entrar en internet y buscar qué marcas son cruelty free, como se los dice. Preguntas que se me ocurren, ¿no? ¿Esto pinta igual? Pinta igual. Aparte, lo bueno es que generalmente también estas marcas son más inclusivas en todo tipo de mujeres. Entonces, funcionan igual y es crear un poco de conciencia. Y aparte evitamos las imágenes que veíamos, ¿no? Esos animales dañados que sufrían, todo por cosméticos que en realidad se pueden utilizar hechos sin crueldad. Sí, realmente después de ver esas imágenes es difícil animarse a seguir usándolas. Bueno, ojalá que mucha gente se involucre en comprar maquillajes sin crueldad. Ahí es cuando los datos que nos estaban dando las chicas recién respecto del maquillaje demuestran que muchas veces el poder del consumidor puede llegar a ser determinante. Yo insto a las mujeres a que no utilicen productos que hayan sido testeados en animales. No solamente por una cuestión de crueldad, no solamente también por una cuestión ambiental, porque esos animales se mueren y quién sabe qué daño provocan en algún ecosistema, sino también por algo que se denomina la ética de la época. En el siglo XXI, la ética ambiental, si estamos hablando de frenar el cambio climático, frenar el calentamiento global, no extinguir especies, no deforestar, no nos podemos permitir como sociedad dañar a los animales. Insto nuevamente a las mujeres a que no consuman productos que hayan sido testeados
matando o dañando irreversiblemente a un animal. Y nos vamos a la pausa con un dato. Te damos un dato. La yerba mate es la bebida nacional y solo se produce en las provincias de Misiones, Corrientes y un poco en Paraguay y en la región norte de Uruguay. Si bien se trata de una especie autóctona de Sudamérica, hoy su producción ha sufrido modificaciones, ya que muchas veces se la cultiva en regiones desmontadas, que antes fueron la selva paranaense. El auge de la yerba mate como lo conocemos vino desde Europa a finales del siglo XIX, momento en el que llegó a denominársela el oro verde. Aunque después de esa producción, que amagó en algún momento con invadir al mundo entero, se quedó arraigada nada más que en nuestras tradicionales mateadas.